Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me pidió que no la buscara más y puse un límite. Cancelé su hipoteca y ahora mi hijo me suplica que los perdone tras perderlo todo. El mensaje llegó en un momento del día en que nunca pasa nada fuera de lo común. Estaba sentada en la mesa de la cocina revisando una pila de facturas rutinarias. Una tarea tranquila que ocupaba una tarde cualquiera. Mi teléfono vibró junto a mi codo. Al principio, lo ignoré. La mayoría de las notificaciones pueden esperar unos minutos. Pero cuando volvió a vibrar, lo cogí. El mensaje era de mi nuera, Rebecca. Era más largo que las breves actualizaciones que a veces enviaba. Lo abrí y lo leí una vez. Luego lo leí de nuevo, más despacio. Hemos decidido que nos vamos a distanciar de ti. Por favor, no nos busques más. Por un momento, simplemente me quedé sentada con el teléfono en la mano. La frase en sí era bastante educada, pero el tono era definitivo, de una manera que no dejaba lugar a malentendidos. Volví a mirar el nombre que aparecía encima del mensaje. Rebecca lo había enviado, pero la redacción me sonaba familiar. Conocía la forma de escribir de Daniel desde que era adolescente y rellenaba solicitudes de ingreso a la universidad en mi mesa del comedor. El ritmo de la frase me parecía más propio de él que de ella. Dejé el teléfono y me recosté en la silla. Mi nombre es Deline Aurora Whitlock. Tengo 63 años. Lo que dificultó la comprensión del mensaje fue el momento justo en que llegó. Durante los últimos 3 meses, había estado pagando discretamente la hipoteca y el coche de Daniel y Rebecca mientras superaban un revés financiero. Daniel me llamó a principios de verano, con voz cansada y algo avergonzada, explicando que el trabajo se había ralentizado más de lo esperado. Le dije que no se preocupara. Programé transferencias automáticas desde mi cuenta para que los pagos se realizaran a tiempo y nadie tuviera que angustiarse más. En ese momento, me pareció una forma sencilla de ayudar. Ahora, veía un mensaje que me pedía que me mantuviera al margen de sus vidas. Tomé el teléfono de nuevo y leí el texto una vez más. Pensé en llamar a Daniel, pero algo en la redacción me indicó que ya lo habían hablado. En lugar de eso, escribí una breve respuesta. No hay problema. Te avisaré cuando esté listo. La envié y dejé el dispositivo sobre la mesa. Rebecca no contestó. Daniel no llamó. Y después de unos minutos de silencio, me encontré recordando la noche de hacía 3 meses, cuando Daniel me llamó por primera vez para explicarme por qué las cosas se habían complicado de repente. 3 meses antes, Daniel me llamó tarde una noche. Recuerdo haber visto la hora antes de contestar. Eran un poco pasadas las 10, lo cual no era propio de él. Daniel solía llamar más temprano y con un tono de voz más ligero. Esa noche, sonaba agotado. Mamá, ¿tienes un minuto? Claro, dije. ¿Qué pasa? Hubo una breve pausa en la línea. El trabajo ha estado difícil últimamente, dijo. Un par de nuestros contratos más importantes se cancelaron. Mis comisiones bajaron más de lo que esperaba. Esperé. Daniel nunca había sido de los que se apresuraban a pedir ayuda. Todavía estamos resolviendo las cosas, continuó. Rebecca cerró la tienda online que tenía. No generaba suficientes ingresos como para justificar el tiempo. Otra pausa. Creo que estaremos bien, dijo rápidamente. Simplemente estamos apurados ahora mismo. ¿Apresurados cómo? Pregunté. La hipoteca, el pago del coche, solo por un tiempo. No pronunció la palabra ayuda, pero estaba ahí, flotando en el silencio. ¿Cuánto tiempo crees? Pregunté. Tal vez unos meses hasta que las cosas se estabilicen. La voz de Rebecca apareció débilmente de fondo. No pude oír todo lo que dijo, pero oí lo suficiente para entender que estaba escuchando. Daniel habló de nuevo. No quería cargarte con esto. No me cargas, le dije. Llamaste y explicaste la situación. Eso es diferente. Exhaló suavemente. Yo añadí que podía cubrir los pagos durante unos meses y que se concentraran en estabilizar las cosas. Mamá, ¿estás segura? Estoy segura. Rebecca tomó el teléfono a continuación. Deline, eso ayudaría mucho, dijo. Su tono era educado, casi formal. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Por supuesto, respondí. A la mañana siguiente, inicié sesión en mi cuenta bancaria y configuré transferencias automáticas para la hipoteca y el préstamo del auto. Daniel llamó la semana siguiente para confirmar que todo se había realizado.
Me dio las gracias y yo le dije que no era nada. Durante un tiempo, eso pareció calmar las aguas, pero al final del primer mes, el tono de las conversaciones comenzó a cambiar de maneras que al principio eran lo suficientemente sutiles como para ignorarlas. Y las ignoré. Aproximadamente un mes antes de que llegara el mensaje de ruptura, Daniel volvió a llamar. Esta vez, su voz sonaba completamente diferente. «Mamá, no vas a creer esto». «¿Qué pasó?», pregunté. «¿Te acuerdas de esa startup en la que invertí hace un par de años?». Tuve que pensar un momento antes de responder. Daniel lo había mencionado una vez en la cena. Algo sobre un amigo de la universidad que estaba creando una pequeña empresa de tecnología. «Sí, recuerdo que hablaste de ello». «Bueno, acaban de ser adquiridos», dijo. «Una gran empresa los compró esta mañana». «Eso suena a buenas noticias». «Lo es», dijo. Mi parte ascendió a unos $280.000. Por un momento, no dije nada. Esa cantidad de dinero puede cambiar muchas cosas para una familia joven. «Eso es maravilloso», le dije. «Debes sentirte aliviado». La voz de Rebecca se unió a la conversación casi de inmediato. «Llevamos tiempo diciendo que esto pasaría. Daniel siempre ha tenido buen instinto para las inversiones». Daniel se rió un poco. «Ya estamos viendo qué hacer a continuación». Rebecca continuó. «Hay muchas oportunidades si sabes dónde buscar». «¿Qué tipo de oportunidades?», pregunté. «Inversiones más inteligentes», dijo ella. «Hacer crecer el dinero en lugar de simplemente guardarlo». Daniel sonaba ahora con energía. «Estamos pensando en grande», dijo. «Esto podría cambiar las cosas para nosotros». «Me alegra oír eso», le dije. Rebecca volvió a hablar, con un tono más ligero pero más firme que antes. «Es agradable no tener que preocuparse por el dinero de la misma manera. Crecí viendo a mis padres discutir constantemente sobre finanzas. Me prometí a mí misma que nunca dependería de nadie así. En ese momento, pensé que simplemente estaba explicando su punto de vista sobre la independencia. Más tarde, me di cuenta de que también podría haber estado explicando cómo veía mi ayuda. Noté algo en su forma de hablar, aunque no pude identificarlo del todo en ese momento. A veces la gente no pretende sonar diferente cuando sus circunstancias cambian, pero la diferencia sigue ahí. Poco después de que Daniel me hablara de la inversión, empecé a notar una nueva palabra en nuestras conversaciones. Rebecca la usó primero: límites. La primera vez que lo mencionó, estábamos hablando por teléfono mientras Daniel se apartaba para atender otra llamada. «Creo que es importante que las familias jóvenes establezcan límites», dijo con calma. «¿Límites con quién?», pregunté. «Con todos», respondió, «especialmente con los padres». Su tono no era de enojo. Era mesurado, casi instructivo. «Nos hemos dado cuenta de que la independencia financiera también debe ir acompañada de independencia emocional». No discutí. Simplemente dije que tenía sentido si ayudaba a su familia. Daniel llamó menos después de eso y las charlas eran más cortas. «¿Todo bien por ahí?», pregunté una noche. «Sí», dijo rápidamente, «solo que está ocupado». De fondo, oí a Rebecca hablando con él. «Dile que ahora estamos trabajando en nuestros propios planes». Daniel dudó antes de repetirlo. «Rebecca cree que es más sano si dejamos de depender del dinero familiar», dijo Daniel. «¿Tú también lo crees?». Dudó antes de responder. «Creo que deberíamos demostrar que podemos valernos por nosotros mismos». «Eso es bueno», le dije. Unos días después, Rebecca llamó directamente. «Agradecemos la ayuda que nos diste», dijo. «Pero de ahora en adelante, realmente queremos construir nuestra propia estructura». «Es justo», respondí. «Solo asegúrate de que Daniel tenga cuidado con el dinero que de repente tiene». Rebecca hizo una pausa. «Sabemos cómo manejar nuestras propias vidas», dijo. El tono de su voz cambió de una manera que no entendí del todo. «¿Qué tipo de estructura?», pregunté. «Límites claros», repitió. Recuerdo haber pensado que la palabra sonaba muy firme para algo que se suponía que crearía equilibrio. Una semana después, el mensaje apareció en mi teléfono y, de repente, su idea de límites ya no sonaba a equilibrio. Sonaba más a una puerta cerrada. Me quedé sentada en la mesa con el teléfono en la mano más tiempo del que esperaba. Una parte de mí pensó en llamar a Daniel de inmediato, pero otra parte razonó que si el mensaje ya estaba escrito y enviado, la conversación que lo respaldaba ya había ocurrido. Llamar solo llevaría a una discusión para la que ninguno de los dos estaba preparado. Así que, en lugar de eso, escribí aquella respuesta corta.
No hay problema. Te avisaré cuando esté lista. La leí una vez antes de enviarla. Luego dejé el teléfono sobre la mesa y volví a la pila de facturas. Rebecca no contestó. Daniel no llamó esa noche, ni al día siguiente. Pasaron 3 días sin ningún contacto. Ese silencio me dijo algo que el mensaje en sí no había explicado claramente. Creían que la situación ya estaba resuelta. Desde su punto de vista, habían marcado un límite y esperaban que lo aceptara en silencio. En cierto modo lo hice, pero también comprendí algo que aparentemente no habían considerado. La distancia suele funcionar en ambos sentidos. Si alguien pide espacio, a veces la respuesta más honesta es darle exactamente lo que pidió. El lunes siguiente por la mañana, abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. 2 transferencias programadas aparecieron en la pantalla, una para su hipoteca y otra para su préstamo de coche. Durante 3 meses, esos pagos habían salido de mi cuenta sin que yo les prestara mucha atención. En total, habían ascendido a poco más de $9,000. Miré las fechas y las cantidades un rato, no porque estuviera enfadada, sino porque quería asegurarme de que estaba pensando con claridad. El mensaje de Rebecca había sido directo. Hemos decidido que nos vamos a distanciar de ti. Daniel había estado de acuerdo. La distancia suele tener un significado práctico, no solo emocional. Abrí la configuración de la primera transferencia. Cancelar pago automático. El sitio web me preguntó si estaba segura. Hice clic en sí. Luego abrí la segunda. Cancelar pago automático. De nuevo la confirmación. De nuevo el clic en sí. Todo el proceso duró menos de 1 minuto. Cuando terminó, cerré el portátil y me senté a la mesa un momento. Nadie me había preguntado por los pagos en semanas. Parecía posible que ya hubieran dejado de pensar de dónde venían. A veces el apoyo se vuelve invisible una vez que es constante. Más tarde esa mañana, salí a regar las plantas detrás de la casa. El aire era cálido y tranquilo. Para entonces, la decisión ya me parecía más sencilla que 1 hora antes. Unas 2 semanas después, sonó mi teléfono. Era Daniel. Desde la primera palabra supe que algo había cambiado. Mamá, ¿pasó algo con el banco? ¿Qué quieres decir? Pregunté. El pago de nuestra hipoteca no se procesó, dijo, y el préstamo del coche tampoco. No respondí de inmediato. Rebecca llamó al prestamista esta mañana, continuó él. Dijeron que el pago fue cancelado por el titular de la cuenta. Hubo un breve silencio entre nosotros. Sí, dije finalmente. Lo cancelé. Siguió otra pausa. ¿Por qué? Preguntó Daniel. Antes de que pudiera responder, oí la voz de Rebecca de fondo. Pregúntale si habla en serio. Daniel cubrió el teléfono por un momento, pero no lo suficiente. Rebecca cree que debe haber algún malentendido. Dile que no lo hay, respondí. La voz de Rebecca se elevó de nuevo, más clara esta vez. Lo está haciendo a propósito. Dice que nos está castigando. Daniel sonaba inseguro. Mamá, ¿es eso lo que está pasando? Oí a Rebecca hablar de fondo otra vez. Entonces Daniel dijo en voz baja. Emma preguntó ayer por qué no te hemos visitado últimamente. No, dije con calma. Pediste distancia, y lo respeté. Emma no pidió nada de esto. Eso no tiene nada que ver con la hipoteca. Gritó Rebecca desde su lado de la línea. En realidad, dije, tiene mucho que ver con eso. Daniel volvió a hablar. No pensábamos que te detendrías así sin más. No me detuve de repente, dije. Me adapté después del mensaje que ambos enviaron. Siguió otro silencio, este mucho más pesado. Rebecca volvió a hablar con la voz tensa. Tenemos facturas que pagar ahora. Lo entiendo, dije. Daniel no discutió conmigo. Por primera vez desde que esto empezó, parecía menos seguro de cómo se había desarrollado la situación. A veces, el significado de una decisión se aclara solo cuando llegan sus consecuencias. Daniel volvió a llamar más tarde esa noche. Esta vez su voz sonaba diferente. Antes había estado confusa. Ahora transmitía la tensión de alguien que intenta resolver un problema rápidamente. Mamá, de verdad necesitamos hablar. Te escucho. El pago de la hipoteca ya está atrasado, dijo. Y el préstamo del coche vence a finales de semana. De fondo, oí a Rebecca. Dile que el banco cobra penalizaciones después de 30 días. A Rebecca le preocupan los cargos por mora, añadió Daniel bajando la voz. Entiendo, dije. Él vaciló. Mamá, ¿por qué no dijiste nada antes de detener las transferencias?
Creí que el mensaje lo explicaba todo con claridad. El mensaje que me pedía que no te buscara más. Hubo un largo silencio en la línea. Casi podía oír a Daniel repitiendo las palabras en su mente. No era esa la intención, dijo finalmente. Daniel, dije en voz baja, cuando alguien escribe, no nos busquen más, es difícil interpretarlo de otra manera. No pensé que tomarías el mensaje literalmente. ¿Cómo se suponía que debía tomarlo entonces? La voz de Rebecca se interrumpió de nuevo. Significaba distancia emocional, dijo ella bruscamente, no sabotaje financiero. No saboteé nada, respondí. Respeté el límite que pediste. Daniel habló de nuevo, más despacio esta vez. No esperábamos que los pagos simplemente se detuvieran. Estoy segura de que no, dije. Rebecca sonaba impaciente. Esto no se trata de expectativas. Las facturas son reales. Siempre lo fueron, dije. La diferencia es que ahora empezaste a notarlas. Daniel exhaló suavemente. Mamá, pensábamos que las cosas eran diferentes ahora. Rebecca respondió antes de que él pudiera. Diferente porque ya no dependemos de ti. Esperé un momento antes de responder. Entonces no debería ser un problema. El silencio que siguió se sintió más pesado que los anteriores. Daniel habló de nuevo, pero esta vez su voz había perdido algo de su seguridad. No lo pensamos bien. Me di cuenta. Rebecca sonaba frustrada. Daniel, deja de disculparte. Solo pregúntale si puede reiniciar las transferencias. Daniel no repitió la petición de inmediato. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado por completo. Mamá, ¿podemos encontrar una solución? A veces la gente solo empieza a reconsiderar sus decisiones cuando llegan las consecuencias. Daniel volvió a llamar 2 días después. Esta vez sonaba más bajo, más humilde. Mamá, probablemente debería explicarte lo que está pasando. Te escucho. Hubo una pausa antes de que comenzara. Cuando esa startup fue adquirida, te dije que mi parte ascendía a unos $280,000. Lo recuerdo. Pensábamos que duraría más de lo que duró. La voz de Rebecca apareció de inmediato. Debería haber durado si ciertas decisiones se hubieran manejado mejor. Daniel ignoró ese comentario y continuó. Primero pagamos las tarjetas de crédito, unos $40,000. Me parece razonable, dije. Y compramos un coche. Rebecca intervino de nuevo. No fue extravagante, fue práctico. ¿Cuánto? Pregunté. Daniel vaciló. Unos 60,000. Dejé que el número flotara en el aire por un momento. ¿Qué pasó con el resto? Daniel exhaló. Lo invertí. La voz de Rebecca se agudizó. Dijiste que era una gran oportunidad. Se suponía que iba a serlo, dijo él. En una startup de desarrollo de software que me recomendó un amigo. Se derrumbó unas 3 semanas después de que invertimos. Rebecca habló rápidamente. El mercado cambió. Nadie podría haber predicho eso. Daniel no parecía convencido. La mayor parte desapareció. ¿Cuánto queda? Pregunté. Menos de 20,000, admitió. Hubo un largo silencio. Rebecca finalmente dijo lo que había estado insinuando. Si la hipoteca y los pagos del coche hubieran continuado como antes, tendríamos más tiempo para recuperarnos. Daniel no repitió esa afirmación. A veces la gente se da cuenta de un error antes de estar lista para decirlo en voz alta. La suerte puede hacer que alguien se sienta seguro muy rápidamente. La realidad suele tardar un poco más en llegar. Pasaron varios meses antes de que Daniel viniera a verme en persona. Se quedó parado en la puerta de mi cocina como cuando era más joven, aunque su postura era diferente ahora. Mamá, te debo una disculpa. ¿Por qué parte? Pregunté. No sonrió. Por el mensaje, dijo, y por no haber pensado en lo que significaba antes de aceptar enviarlo. Rebecca no estaba con él. ¿Dónde está Rebecca? Pregunté. No quiso venir. Cree que toda esta situación se salió de control. Puede que sea lo primero en lo que estemos de acuerdo. Respondí. Daniel se sentó frente a mí en la mesa. Manejé mal el dinero, dijo. Y te traté peor. Dejé que el silencio se instalara un momento antes de responder. Estabas emocionado. Eso pasa cuando la gente cree que sus circunstancias han cambiado. No era solo emoción, dijo él. Era arrogancia. Eso también pasa. Asintió lentamente. Hemos estado tratando de reconstruir las cosas. Rebecca y yo estamos trabajando en las finanzas de nuevo, con más cuidado esta vez. Eso suena sensato. Me miró un momento.
¿Podemos arreglar las cosas entre nosotros? Ya las estamos arreglando, dije. Pero lleva tiempo. Durante los siguientes meses, nos reunimos para tomar café un par de veces. Las conversaciones fueron más calladas que antes, pero sinceras. Rebecca se mantuvo distante. No la presioné. A veces, la distancia es justo lo que alguien pide. Paso la mayoría de las mañanas en la misma mesa de la cocina donde llegó ese mensaje hace meses. La casa está en silencio. Las facturas son manejables y el mundo ha vuelto a un ritmo más pausado. Mirando hacia atrás, la situación me enseñó algo simple que me costó mucho comprender. Ayudar a alguien es fácil. Saber cuándo dar un paso atrás es más difícil. Si sacas algo de mi historia, quizás sea que la generosidad no requiere que ignores tu propia dignidad. Apoyar a la familia es importante, pero el respeto debe ser mutuo, o deja de ser apoyo. Daniel y yo todavía estamos reconstruyendo la confianza. Quizás eso lleve años, pero la claridad es un buen punto de partida. Y si alguna vez has vivido un momento así en tu familia, comparte tus reflexiones a continuación. Asunto: las lecciones que nos deja una puerta cerrada, y una invitación para ti. Hola a todos. La historia de Deline que acabamos de compartir no es solo un relato sobre finanzas familiares, es un espejo de la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestra con qué facilidad la gratitud puede convertirse en arrogancia, y cómo un simple mensaje de texto puede derrumbar años de confianza construida. Deline nos enseñó que la verdadera generosidad no requiere sacrificar nuestra dignidad, y que a veces, dar el paso atrás que nos piden es la forma más honesta de respeto. Historias como esta nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias familias, nuestros límites y la fina línea entre el apoyo y la dependencia. En este canal, nos dedicamos a explorar estas dinámicas, a dar voz a situaciones que a menudo callamos por vergüenza o dolor, y a buscar claridad en medio del caos emocional. Si este relato te ha tocado, si te ha hecho pensar en alguna experiencia propia o si simplemente valoras el contenido que te invita a mirar hacia adentro, te invito cordialmente a formar parte activa de nuestra comunidad. ¿Cómo puedes hacerlo? Primero, dale a me gusta a este vídeo. Ese pequeño clic nos ayuda a saber que este tipo de historias resonantes son las que quieres seguir escuchando, y nos permite llegar a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje de dignidad y respeto mutuo. Segundo, y más importante, suscríbete al canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones y reflexiones. Queremos seguir construyendo este espacio de aprendizaje contigo, y tu suscripción es el cimiento que nos permite continuar. Gracias por tu tiempo, por tu escucha y por ser parte de este viaje hacia la comprensión de nosotros mismos y de quienes amamos. Nos vemos en el próximo vídeo.